Rurouni Kenshin es de mis mangas favoritos de todos los tiempos. La primera vez que supe de él fue a través de la cadena de televisión Cartoon Network que lo televisaba para Latinoamérica, y desde los primeros episodios me volví un absoluto fan de esta serie. Posteriormente, supe que los animes en su gran mayoría están basados en un manga, y me di a la tarea de investigar las diferencias entre ambos formatos. Desde las OVAs lanzadas en 1999, un aura de misterio fortaleció esta historia, ya que si bien durante la serie original se nos hace énfasis en el pasado de Kenshin, esta fue la primera vez que supimos más acerca de él en versión animada. Y aunque el desenlace es completamente diferente al establecido por su autor, Nobuhiro Watsuki, recuerdo que dichas OVAs causaron mucho impacto en los fans de aquella época. Posteriormente, leí el final original del manga y la obra terminó satisfactoriamente para mí, con el último arco del manga de Enishi siendo absolutamente espectacular. Una lástima que hasta la fecha esto no esté adaptado a anime, aunque eso está por cambiar con la nueva serie de la obra, en la que está 100% apegada al manga. Rurouni Kenshin tiene muchísimas cosas que hace bien, y en este video les diré por qué la considero una clase de escritura de alto nivel. Watsuki tomó una época crucial de la historia de Japón en la que basó su obra. La obra comienza en el año 11 de la era Meiji, y aquí haré un paréntesis para explicarles un poco acerca de la historia de Japón. Durante la obra habrán escuchado términos como era Meiji, era Tokugawa, periodo Edo o el Bakumatsu, y es muy probable que no tengan ni idea de qué significan. Así que a continuación les hago un breve resumen solo para comprender el contexto histórico. El periodo Tokugawa o Edo abarcó desde 1603 hasta 1868. En este, el shogun era la máxima autoridad y fue conocido como la época Tokugawa, ya que el clan del mismo nombre era el que estaba a cargo del shogunato. El shogun era una figura nombrada por el mismísimo emperador de Japón, y que su principal deber era el de ser el general de las fuerzas militares de dicho país. Sin embargo, el puesto de emperador fue usurpado 3 veces en la historia, habiendo 3 shogunatos. El primero fue el Kamakura, gobernado por el clan Minamoto. El segundo fue el Ashikaga, dominado por el clan del mismo nombre. Y el último fue el Tokugawa. En un shogunato, aunque en teoría el emperador seguía mandando y supuestamente relegaba la autoridad a un shogun para gobernar a su nombre, la realidad es que el shogun estaba a cargo del país, y el emperador mismo se veía obligado a delegar todo el poder al shogun, algo así como un golpe de estado militar que conocemos hoy en día. Ahora, el Bakumatsu fue el periodo de conflicto entre las dos facciones del país, ocurridos entre 1853 y 1867, así es, durante los últimos años del periodo Tokugawa, que fue una especie de revolución para derrocar al shogun y regresarle su poder al emperador japonés. El principal conflicto se desató ya que el shogun tenía ideas sumamente nacionalistas y antioccidentales, mientras que la facción opuesta velaba por una modernización de Japón comparada a las potencias europeas de la época, y buscaban terminar el aislamiento en el que tenían al país los Tokugawa. Esto sobre todo por miedo a una colonización o la amenaza que representaba la religión occidental. La victoria del conflicto fue para los revolucionarios que instauraron el gobierno Meiji, en donde comienza nuestra historia, en el que el emperador, además de retomar el poder, comenzó la época de modernización y occidentalización de Japón, que lo levantó como potencia mundial. Todo esto a través de reformas legales que equipararon a Japón con sus contrapartes europeas. Y en este contexto es en donde entran nuestros personajes. Kenshin siendo un ex asesino por parte de los Isshin Shishi, que se oponían al shogunato Tokugawa, o Hajime Saito, que está basado en el Hajime Saito de la vida real. Él era un capitán de la tercera tropa del Shinsengumi, que era la fuerza policíaca especial del shogun, y fue de los pocos sobrevivientes a las guerras de restauración Meiji.
y que la leyenda dice que era el capitán más poderoso. Una vez repasada la historia de Japón, volvamos al manga. La obra goza de una gran escritura, y no solo por basarse en sucesos históricos, sino cómo estos son adaptados a la visión de Watsuki. La idea de personaje en transición a la redención, como lo es Kenshin, es muy buena, con bases sólidas que en la obra conocemos más tarde, como todo su trágico pasado desde la infancia, su entrenamiento con Hiko Seiyuro, su camino hasta convertirse en el famoso Hitokiri Batosai, hasta su relación con Tomoe, en donde la vida le vuelve a dar un duro golpe, perdiendo a la mujer que amaba por su propia mano, y creando así su mítica cicatriz en forma de cruz en su mejilla, una hecha con odio y otra hecha con amor. Y esto es algo que el autor maneja de maravilla, y considero que es gran escritura, porque como espectador siempre se nos dejó claro que era un asesino. Sin embargo, se nos desarrolla como un hombre bondadoso y protector, lo cual hace que siempre tengamos la duda de cómo fue su pasado. Y cuando parece que en el manga nunca lo sabremos, justo en el arco final de Enishi se nos presenta todo el pasado de Kenshin, y por fin podemos ver los eventos que lo marcaron. Así que tenemos las dos perspectivas del personaje para compararlo y así apreciar su crecimiento. Y no es como que el autor lo haya alargado artificialmente. El desarrollo de los distintos arcos es soberbio, con personajes sumamente interesantes, con circunstancias, motivaciones y trasfondos políticos y sociales muy buenos. Está, por ejemplo, la trágica historia de Sanosuke y su figura paterna, el capitán Sagara, la conmovedora historia de Yahiko, con quien Kenshin se ve un poco identificado, y a modo de cambiar su vida, decide cambiar el entorno en el que se desenvuelve, muy parecido a lo que hizo su maestro Hiko Seiyuro con él. También el gran trabajo con el grupo de los Oniwabanshu, y en especial Aoshi, que tiene su propio arco de crecimiento a lo largo de la obra. Y esto sin mencionar a los villanos, que todos y cada uno de ellos están ahí para dejarle alguna enseñanza a Kenshin. Desde Jine Udo, que le recuerda su pasado como asesino y diciéndole que un asesino siempre lo será por el resto de su vida. Raiyuta, recordándole lo importante que es ser un buen ejemplo para las nuevas generaciones y la influencia que se tiene siendo fuerte para destrozar los sueños de los débiles. El legendario Hajime Saito, mostrando un cambio drástico en su vida y personalidad, aliándose con quien nunca pensó que lo haría en el pasado, así como abrazando nuevos ideales. El mítico Makoto Shishio, y lo que ocurre cuando eres dominado por el camino del odio y tomas malas decisiones. Shishio es la historia de cómo la búsqueda de venganza no es la solución. Y ojo, Shishio es de los personajes que mejor justificado tiene su desarrollo como villano. Es genial cómo está escrito, así como los ideales que profesa, que hasta cierto punto tiene razón. En la mayoría de las ocasiones, el fuerte termina comiéndose al débil, pero esto no es lo correcto, y que la perspectiva, el cómo decidas ver la vida y las decisiones que tomes, lo son todo. Puedes decidir aferrarte al odio y esparcirlo por todo el mundo, hacerlo sufrir tanto como te lo hicieron a ti, que es el bando de Shishio, o buscar ser una mejor persona de lo que los demás fueron contigo, y tratar de dejar un legado positivo para las futuras generaciones, que es el bando de Kenshin. Y esos personajes son la dualidad perfecta, son polos opuestos. Me encantan las conversaciones que sostienen estos dos. Y por último, el genial Yukishiro Enishi, que le deja la última enseñanza no solo a Kenshin, sino a él mismo. Él es el reflejo del pasado de Kenshin, que debe enfrentar para darle un cierre a su historia. Y él crece para conocer que hay más allá del odio o la venganza. Y si alguien como Kenshin logró tener una vida plena, llena de personas que lo valoran, él también puede empezar de cero. Y a pesar de ser, en esencia, un shonen de los buenos contra los malos, la obra agrega complejidad con sus personajes bien desarrollados, que no son perfectos como lo es un protagonista con un pasado oscuro,
y tiene grandes mensajes que valen la pena recordar siempre. Por ejemplo, que el cómo afrontamos la vida es vital para lograr hacer cambios a nuestro alrededor, que el camino no es fácil, pero que sobre todo nunca es demasiado tarde para enmendar nuestros errores y nunca hay que rendirse. Gracias por acompañarme en este canal dedicado exclusivamente al anime y al manga, en donde doy mi opinión acerca de algunos temas y hablo de mis gustos. Los invito a ser parte de la comunidad, con respeto e invitando a la conversación en los comentarios. De nuevo, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.